estar aquí, guapa. Buenas. Bienvenida. Por invitarme a vosotros, vamos. Bueno, los ojos de Julia, la princesa de Éboli. Últimamente siempre tienes problemas en los ojos. Yo no sé qué te pasa. Es verdad. Ya ha pasado un poquito de tiempo y los he vuelto a recuperar, pero te puedo decir que después de haber trabajado en esto, en los ojos de Julia y en la princesa de Éboli, me he dado cuenta de que veo peor por un ojo que por el otro. ¿Ah, sí? Sí. Eso sabes que le pasa a mucha gente, pero se da cuenta ya, en fin, en avanzada edad. Como yo. Y a ti, no. Gracias, Susana. Cariño, Yo también te quiero. No, te lo digo porque, en fin, es que a mi hija se lo ha detectado con 6 años, pero me decía que hay gente que le pasa con 20, con 30, que de repente un día te tapas un ojo y dices, uy, pero si no veo nada por el otro. Es cierto. ¿Sabes? Sí, además hubo polémica en la princesa de Éboli porque la princesa llevaba el parche en un lado y yo me lo puse en el otro porque con ese no veía muy bien y tenía incluso que hacer un combate de esgrima y corría peligro mi contrincante, con lo cual decidí ponerlo. Oye, lo que es indudable es que tienes mucho ojo, mucha vista para escoger los papeles porque siempre son un exitazo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, ¿sabes qué pasa, Susana? Que tanto los proyectos que me llegan como los directores, como el equipo, porque por ejemplo con Los ojos de Julia, repito equipo porque trabajé con ellos en el orfanato y ya sé cómo trabajan y son gente que ama su profesión y entonces eso sustituye al dinero, que hoy en día falta bastante. Pues, en fin, si hay poco medio no se nota en la película, ¿eh? Porque es verdad que lo suple con mucho suspense. ¿Tú dónde has sufrido más? ¿En Los ojos de Julia, en el orfanato? Porque nosotros nos has hecho sufrir un rato, ¿eh? Bueno, es una forma de sufrir diferente. Yo creo que la grandísima ventaja de nuestro trabajo es meterte en la piel de personajes tan dispares como puede ser el de Los ojos de Julia, que es una mujer muy actual, dentro de una historia en la que hay un thriller y un individuo que la está amenazando continuamente. Y luego poder meterte en la piel de un personaje como el de la princesa de Éboli, que es apasionante, que se sabe muy poco de ella, porque es en un siglo en el que Felipe II acapara toda la atención, lógicamente, porque fue una época muy importante de España, pero que son personajes con muchísima fuerza, con muchísima potencia, y diría yo, en este caso, mujeres muy adelantadas a su tiempo y que yo creo que se las ha juzgado mal también por esa razón, porque hay otros personajes mucho más fuertes en la historia que son los que trascienden, ¿no? Pero cuando vas investigando y hablando sobre todo con mujeres historiadoras que han investigado sobre la princesa, te das cuenta de que si estamos aquí también es gracias a mujeres así, ¿no? Es curioso porque Belén, que bueno, era una presentadora cicereta, encantadora, simpaticísima, compañera de aquí del medio, una madre de familia, bueno, en fin, ¿qué les voy a decir, no? Esa madre que todos querríamos ser. De repente, pregúntaselo a mis hijas. En fin, no sé qué te ha pasado en la vida, pero estás de un torturado con todos los personajes que te dan, ¿no? Eso me lo dicen mis hijas. Es y digo, mamá, curioso. hija, haz una comedia, por favor. Siempre. Claro. Bueno, de hecho, la Descanso. pequeñita hay varias películas que no ha visto. Claro, Sí, no me sí. extraña, Sí, porque si en no, fin, luego no son duerme. aptas para ella. ¿Qué edad tiene la pequeña tuya? 11. 11, todavía le queda un poco. Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a ver, os traigo varias cosas. Primero, este collar de Swarovski, que hace mucho tiempo hice una portada en una revista con cristalitos, y entonces ellos me regalaron algunas piezas. Una de ellas es esta, pero es que cuando he ido al extranjero, por ejemplo, con el orfanato, que tuvimos tantísima suerte en los estrenos, pues siempre me lo pongo, o sea que es como una especie de amuleto. Yo me acuerdo de esa portada, que estuviste 8 horas, 9 horas. 8, desde las 11 hasta las 12 de la noche, y luego haz las fotos. Sí, y bueno, con todo de cristalitos por todo cuerpo. No, pero bueno, yo estaba cuerpazo de tumbada. muerte. Lo peor era la gente que lo ponía, que se dejó los ojos como la princesa. Preciosa Lía, ¿te atreves a ponerle algo? Bueno, empezamos un poco como todos, ¿no? Con 50. Venga, pues sí. ¿Te parece? Sí, subirá. Y más sabiendo que tiene un valor sentimental para ti. Sí, Es y un trae buena amuleto. suerte. A ver si Pues se ya la está trae bien. al que... Pues la necesitamos. Al la que lo está tenga, sí, cayendo. de verdad que sí. Además que dentro de poco es el sorteo de la lotería. Ah, sí, el 22. Hay que cogerlo antes de... Queda una semanita. ¿Qué más? Y luego, bueno, la serie Crepúsculo. Yo tengo una hija de 11 y otra de 16 y a las dos están totalmente enloquecidas con estas películas. Fans. Entonces, hemos conseguido una réplica de plata del collar de Alice Cullen. Eso para los fetichistas es lo más. Que es una de la familia de los vampiros. Porque no existe ninguno en el mercado. Y no existe ninguno en el mercado. Luego, un póster firmado en exclusiva por Kellan Lutz, que es Emmet Cullen, que por cierto lo conocí, es muy gracioso porque digo, ojalá hubiera estado mis hijas aquí. En el Festival de Sitges estuvo él presentando la tercera parte de esta saga y lo conocí y muy agradable el chico. Y una caja de DVD Eclipse, anillo compromiso. Bueno, o sea, un completito. En fin, aquí está todo. Aquí Para lo los tenemos fans, todo.
¿Esto es un par? La pregunta es, ¿esto va todo junto o no? ¿O va por separado? Milagros, a ver si tú lo sabes. ¿Esto va por separado Bueno, o va vamos a todo hacerlo por junto? separado, porque al fin Por y al separado, cabo, ¿no? Vale, venga, pues ahora sí, Claro. por separado. Así más, más para la subasta. Y Que nada que más. mucho, que que muchísima espera, que esto me lo suerte. llevo, que si no Ay, igual sí, ¿no? nos olvidamos. Sí, Espera, venga. espera, para el árbol. Gracias, cariño. Gracias a vosotros. Por ser tan solidaria. Felices fiestas.